A mí me gusta hablar de solución. Nosotros tenemos una solución muy interesante y muy diferenciadora en el mercado. Cuando nuestro sector se vende software por un lado y hardware por otro y se integra, nosotros vamos con una solución integral. Y gusta mucho la solución integral. Y si mañana alguien viene y me pide algo, lo pongo en este mismo producto si tiene la lógica del Claro, producto. sí, sí, Y sí. eso hizo que nuestro software sea cada vez más potente y seamos expertos. O sea, es raro que alguien, una empresa, venga y nos pida algo que no tenemos. Por eso es que me encanta nuestra estrategia. Ser expertos en control de horario no hay muchos. Y como te digo, todas estas suites de recursos humanos y de nómina, estamos en tratativas o ya estamos integrados con ellos, Sí. porque todos ellos necesitan un experto en control de horarios. Porque hay una ley, porque hay una complejidad, porque hay una cultura también. Hay otras culturas en donde el empleado no ficha, que nunca ficha. Y solamente se marcan las ausencias. O sea, es completamente aquí. Y aquí por la cultura latina, aquí no solo que hay que fichar, sino que le ponen una cámara para ver si la que ficha es él. Porque como no hay biometría, o sea, Sí, se pasan las exacto. tarjetas, o sea, digo, Sí, sí, sí. es otra cultura. Aquí esta gestión del tiempo se necesita mucho. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast favorito en Puro Software. Y hoy estoy con Marcelo Dos Reis, ¿qué tal? Hola, buenos días. Que es el CEO de Grupo Spec. Spec es una empresa que nació hace muchísimos años, en 1978, bueno, incluso antes que Microsoft, creo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, muy bien. ¿Sí? Muy ilusionado con esta entrevista. Oye, Gracias. gracias a ti, gracias por invitarnos a vuestras oficinas. Para que os hagáis una situación, estamos en el corazón de Barcelona, en el barrio de Sants, y unas oficinas realmente muy bonitas con varias plantas. Sé que es una oficina que es atractiva, ¿no? Que Muchas da gusto gracias. entrar. Sí, sí, sí. Llama Gracias. la atención porque solo entrar ya estás ya fichando prácticamente. Sí, Bueno, no, pero después tienes tu futbolín, tu arcade, o sea eso es que... verdad, es Sí, verdad. sí, sí, Pero sí. solo llegas, tienes el botón para fichar, porque es uno de Bueno, vuestros exacto. fuertes, pero es verdad. Luego podemos hacer una partita de futbolín que tenemos Totalmente, aquí. totalmente. Hay torneo, ¿eh? Hay torneo, Hay hay torneo torneo. y Sí, sí, todos. claro, ¿No? Y he claro. visto fotos incluso de que juegas a pádel, ¿no? Sí, 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 sí. que sí, se ve un buen grupo humano. Combinamos esto de lo tradicional con lo moderno, ¿no? Sí, Es parte de nuestro ADN. exacto, exacto. Pues nada, pues una empresa que ya te digo, nació, bueno, estáis a punto de hacer 50 años, ¿no? 50 De aquí a un años. par de Sí, años. Para los que no conozcan Grupo Spec, sí. explícame brevemente. Bueno, a ver, Spec nació aquí, en Barcelona, familia típica catalana que desarrolló y que vio que había una oportunidad en el traspaso del fichaje de control de horarios entre las antiguas tarjetas perforadoras Sí. y el control de horario digital. Y fue una de las primeras empresas en Europa a finales del año 70 en desarrollar soluciones de control de horario digital. Y a partir de ahí, bueno, fue una evolución constante porque así es la tecnología, ¿no? O sea, de las tarjetas con banda magnéticas que fueron las primeras, hasta después códigos de barras, RFID, biometría Mm. y hoy más una empresa de software con hardware que en el pasado era una empresa de hardware con software. Entonces, Mm. esto fue parte de la transición que tuvo Spec en estos casi 50 años. Sí, sí. Luego entraremos a profundizar lo que es la parte de hardware, software, Bien, etcétera, cómo conviven, ¿no? Claro, nosotros estamos acostumbrados a ver más empresas de software que no tienen nada de hardware, ¿no? correcto. Y la verdad es que me llama mucho la atención, ¿no? Pues poder entrevistar a una empresa que combine ambas partes, ¿no? Estupendo. La evolución del grupo Spec, Sí. o sea que te has comentado, es una empresa española, catalana, que nacieron y luego ha sido adquirida, ¿habéis levantado Sí, dinero? ¿Cómo ha evolucionado? en 2000, hasta 2015, del 78 al 2015, eras propietario de una familia. En 2015, Grupo Octime es un grupo francés también especializado en gestión de tiempos y planificación de turnos. Compra Spec y en 2019, del 2015 al 2019, hubo una transición entre la compra de Grupo Octime y la familia fundadora que todavía seguía trabajando en el directorio de Spec. En 2019 se va la familia fundadora y yo, que estaba liderando la operación de Latinoamérica, me piden venir para aquí a esta aventura y a Muy bien. básicamente replicar lo que hemos hecho en Argentina, en la sucursal de Latinoamérica, que es esto, ¿no? Es empezar a pensar en SaaS, empezar a pensar en una empresa con facturación recurrente, en un modelo más de software que de hardware, y en hacer esta transición de una empresa española a una empresa multinacional sustentable por la facturación recurrente que tiene, básicamente. Muy bien. Actualmente Grupo Spec, ¿cuánto factura? El año pasado superamos los 10 millones de euros.
La evolución para mí de Spec no es tanto en el volumen de la facturación, sino en cómo se compone esa facturación. Spec, como la mayoría de las empresas de software tradicionales que vendían licencias one shot, te pasaba de que si un año vendías un proyecto de 50.000 empleados, tenías un pico de facturación, pero al año siguiente había que volver a empezar, porque no tenías esa recurrencia. Exacto. Y nosotros pudimos, desde finales del 2019, principios del 2020 hasta hoy, hacer esta transformación del paso de facturación one shot a facturación recurrente, en donde normalmente las empresas en esta transición pierden facturación, porque es inevitable. O sea, antes tú vendías una licencia y esa licencia la vendías a un precio muy alto que te aumentaba la facturación, y si ahora lo empiezas a cobrar mes a mes, Exacto, sí. evidentemente la facturación baja. Bueno, nosotros no bajó la facturación, logramos mantener e ir creciendo poco a poco esa facturación, pero lo bonito es que hoy más del 50% de nuestra facturación es recurrente. Cuando yo llegué aquí a principios del 2020 no llegaba al 10-15%. Wow, sí, Con lo cual hicimos una transformación brutal que nos permite hoy, principios del 2026, ya haber facturado el 35% de nuestro presupuesto, y esto nos permite invertir, crecer, ¿no? Pensar en grande. O sea, cuando has dicho 10 millones te refieres en España. España, solamente España. A nivel grupo Octime cerró el 2025 con 48 millones de euros. Somos una empresa muy ambiciosa, formamos parte de un grupo muy ambicioso que queremos ser líderes en Europa, y tenemos el plan a nivel corporativo de 100 millones en 2030. Así Bueno, que muy bien. tenemos que duplicar en 3 años. Ole, ole, ole. Sí. Y a nivel de equipo, ¿cuánta gente trabaja en España? En España somos unas 95 personas aprox, en Spec hablo. Sí, A nivel, después en Argentina somos unas 15 personas, y bueno, tenemos algunas personas también en Portugal. En total, todo Spec, somos unas 110 aprox. Y a nivel grupo, yo calculo que estaremos cerca de los 350 colaboradores. Más de 300 seguros, estaremos ahí entre 320, 330. vale. ¿Y dónde tenéis presencia? Oficinas propias tenemos en Francia, en España, en Portugal y en Argentina. Y luego tenemos una red de partners y clientes que están dispersos en 40 países del mundo. Muy bien, o sea que vosotros dais cobertura Correcto. a Sí, nivel global prácticamente. correcto. Sí. Nuestros mercados más potentes son Latinoamérica, norte de África, exceptuando España y Francia, que están nuestras casas matrices, ¿no? Quitando España y Francia, Latinoamérica, norte de África, son mercados ya hoy muy maduros para nosotros. Y ahora comenzamos una etapa de internacionalización en Europa Occidental, que tenemos parte de este crecimiento que queremos tener, y esta visión del 2030, donde queremos estar en 2030, es no solo ser un referente y un líder en España y en Francia, y un player muy importante en Latinoamérica, sino también un player importante en Europa Occidental. Muy bien. Supongo que si quieres hacer este rápido crecimiento lo tienes que hacer base adquisiciones de empresas, ¿no? ¿O No no? necesariamente, ahora estamos haciendo adquisiciones. De hecho, hace un mes hicimos la última adquisición en Vale, Francia, pero no necesariamente. O sea, siempre, tanto SPEC como el grupo buscó un crecimiento orgánico acompañado de un inorgánico. No somos un grupo que crezca 100% en base a adquisiciones. Nuestro crecimiento viene interno. O sea, sabemos que tenemos que crecer, que tenemos una ambición, que invertimos mucho. Esto de generar mucho recurrente, lo que nos permite es eso, que todo ese extra que percibimos de ingresos anticipadamente, porque facturamos de forma anticipada, y por eso es que llegamos al 35% del objetivo sí, en los primeros días del mes, sí. del año, perdón. Esto nos permite ya planificar inversiones potentes para el resto del año. Entonces, crecimiento orgánico con adquisiciones puntuales que refuerzan nuestra misión, claramente. Claro, sí, sí. Bueno, tiene el sentido, digamos, hacerlo de forma combinada. El tema del hardware. Sí, Vale, sé que Spec empezó con hardware, sí, ¿no? Y luego sí, habéis ido incorporando el tema sí, del software. De hecho, lo has explicado bien al inicio, ¿no? Que el sí, peso ya se está pasando más a nivel del software. sí, correcto. De hecho, que bueno, los márgenes son mucho más elevados con el software que con el hardware. Sí. ¿Fabricáis? ¿Dónde fabricáis? ¿En qué países? Nosotros fabricamos aquí. Aquí tenemos, ahora la puedes conocer, nuestro departamento de fabricación, en donde lo más interesante nuestro es que nosotros
hacemos la ingeniería de todas las placas. Tercerizamos una gran parte de este trabajo, pero el corazón de la fabricación, que es la ingeniería, es el pensar cada placa, cada procesador, esta parte la hacemos nosotros internamente con ingenieros, que ahora los vas a conocer, y, y es súper interesante porque de verdad que aquí hay un factor diferencial muy importante a nivel mercado, ¿no? No es lo normal en nuestro sector. En nuestro sector lo normal es el típico fabricante de hardware, que suele ser asiático en su mayoría, y fabricantes de software que se integran entre sí. Y nosotros aquí aportamos un valor diferente, que es, a mí me gusta compararlo con Apple, ¿no? Que es una empresa mucho más moderna que nosotros. Pero ¿cuál es el concepto de Apple? Es que tú tienes el hardware, que es tu iPhone, el iOS, que es tu sistema operativo, y te aseguran una máxima experiencia de usuario porque te lo dan todo. Claro. Entonces, esta experiencia de usuario es la que nosotros damos desde el año 78, que es muchos clientes, cuando vamos a visitarlos por primera vez, nos plantean, no, porque nosotros perdemos fichajes, porque el marcaje del empleado que hace en el hardware, si el hardware se actualiza y ese firmware ya no es compatible con el software, luego no se intercambia la comunicación. Entonces, esto que es tan habitual en nuestro sector, tan habitual, para nosotros es inexistente, porque nosotros fabricamos hardware, software y firmware, que es el software que está dentro del hardware que hace que esta comunicación siempre esté activa. Entonces, un fichaje es en tiempo real. Si por algún motivo la comunicación se interpone por lo que sea, el fichaje es offline de forma autónoma, y cuando vuelve a haber comunicación de forma nativa, o sea, no hay forma de que perdamos un fichaje. Totalmente. Nunca en 50 años perdimos un fichaje. Y esta es la experiencia de usuario que nos hace un producto tan diferente al resto, ¿no? Una solución tan diferente al resto. Sí, ¿cuántos empleados utilizan cada día el control vuestro? 6 millones. 6 millones. 6 millones al año, sí. Sí, sí, se dice rápido, pero bueno, 6 millones es mucha gente. 6 millones es mucha gente. Y garantizar que nadie pierde el control Correcto. horario es básico. Entiendo igualmente que vuestra parte de software sí que se integra con otros hardwares asiáticos que comentabas. ¿O solo va integrado con el vuestro? No, la realidad es que no. Sí que en algún caso muy extremo y muy puntual hemos analizado, y la verdad es que no nos gusta. Pero no nos gusta no porque no estemos vendiendo ese producto, porque no tengamos el margen del hardware. De verdad que no, es porque va en contra de nuestra filosofía. Nos ha pasado en algún caso muy puntual que nos lo han pedido y hemos hecho alguna excepción, pero es contados con una mano, no es lo habitual. Nosotros estamos convencidos de que la experiencia de usuario que damos con hardware propio y software propio no tiene ni punto de comparación. Esto es lo que sabemos hacer. Esto es como pedirle a Apple que el iOS funcione con Android. O sea, Sí. se puede hacer, pero va en contra de su filosofía, ¿no? Claro, sí. Bueno, esto nos pasa un poco a nosotros. Claro, perfecto. Y es verdad que hay una barrera de entrada, ¿eh? Porque hay muchos clientes que claro, que tú llegas y te dicen, mira, yo ya tengo estos terminales dispersos, Sí. y decimos que no. Pero decimos que no porque estamos convencidos de que en el largo plazo es un problema. Porque ese hardware, que no es fabricación nuestra y que no tenemos control de ese hardware, un día se actualiza el firmware y deja de funcionar, nosotros actualizamos y deja de funcionar, cambia un parámetro en la interfaz y deja de funcionar. Entonces, ese es un problema para mañana. Es un problema, sí. A veces es mejor decir que no a un cliente. Y también es profesional, ¿no? Y explicar esto y dar estos motivos que son tan válidos. Vale. ¿Y a nivel de precios son mucho más caros? Entiendo que vuestro es producto nacional que un asiático. Sí. Que es un 20%, no sé, para poner cifras. Definitivamente es más caro, pero es más caro A corto plazo, depende no entiendo. de qué también. Depende de qué. O sea, depende contra qué lo compares. El producto asiático en general tiene la particularidad de que tiene una gama muy amplia. O sea, pasa lo mismo con los coches, ¿no? Tú puedes comprar un coche chino en 10.000 euros nuevo y uno de última generación en 300.000. Entonces, esto pasa en todos los sectores, en nuestro sector también. Tú tienes terminales que se venden, que yo digo, ¿cómo hacen para vender un producto a 200 euros? O sea, si mi costo es muchísimo más que eso, pero lo logran. Lo consiguen por economía de escala, por obsolescencia programada, porque duran un X tiempo y el producto hay que reemplazarlo, y lo consiguen.
Pero si lo comparas con un producto de alta calidad asiático, que los hay también, estamos muy competitivos. O sea, es difícil decirte qué porcentaje más es. Te Ujú. podría decir en un promedio quizás un 15-20%, pero hay asiáticos más caros que nosotros, que son tan buenos como nosotros. Creo que nosotros llegamos a ser a tener un muy buen precio con un alto estándar, con ISO 9001, ISO 14001, 27001, digo, con alto estándar, Ujú. y fabricado aquí, pero no somos mucho más caros porque también tenemos una economía de escala, porque también fabricamos muchos productos. O sea, todas las empresas del grupo venden hardware spec, distribuidores que venden hardware spec, y hay muchas empresas que utilizan otro software. O sea, esto sí, a la inversa sí que lo hacemos. Hay muchas empresas de software que nos dicen, mira, tu hardware es de muy alta calidad y quiero comprar tu hardware e integrarlo con mi software. Y como ahí esa integración es responsabilidad de la otra empresa de software, esto sí que lo hacemos. Vendemos nuestro hardware y se integran contra otra empresa de software. Muy bien, muy Sí, bien. esto sí, no al revés, o sea, no nuestro software con otro hardware, pero sí nuestro hardware con otro software. Sí. A nivel orientativo, para que a la audiencia Sí, se sitúe a nivel de grupo spec. Ya sí, te digo, es que me interesa mucho porque pocas veces tengo la oportunidad de sí, entrevistar a alguien que haga hardware y software y me llama sí, mucho la atención, ¿no? Esa convivencia. sí. Bueno, es un punto diferenciador, Ujú. ¿no? Poder entrar yo también, además te ofrezco el hardware con las garantías, etcétera. ¿Es vuestra puerta de entrada más importante? ¿Es por el software o entran por el hardware? O, ¿cómo atraéis más al cliente? Ahí me gusta hablar de solución. Nosotros tenemos una solución muy interesante y muy diferenciadora en el mercado. Cuando nuestro sector se vende software por un lado y hardware por otro y se integra, nosotros vamos con una solución integral y gusta mucho la solución integral. Eh, ¿Cómo hemos vencido estas barreras de entrada lógicas que el cliente te dice? Nos hemos encontrado con clientes que tienen miles de terminales. Digo, claro, nosotros tenemos clientes muy grandes. Sí, El sí. último cliente grande que acabamos de ganar es toda la salud pública de Cataluña. Son más de 1000 centros de salud que van a utilizar todos SPEC. Muy bien. Y claro, hay barreras de entrada. Te dices, yo tengo relojes distribuidos en todo, en todos mis centros, o sea, no los voy a reemplazar. Entonces, ¿qué haces? Puedes entrar solamente con una solución de software, en donde tenemos una amplia variedad de software para que fichen desde dispositivos móviles, webs, que fiche un jefe por otros, o sea, personas que te dicen, mira, yo no, mis empleados no tienen o no pueden utilizar sus móviles propios. Mm, Perfecto, hay una persona que es modo capataz, lo llamamos nosotros, porque es muy típico de las obras, sí. que a medida que va llegando la gente voy fichando por otros, ¿no? Entonces podemos entrar por software y luego algo que rompe mucho la barrera de entrada es el HAS. El hash El dices. HAS, el Hardware as a Service. Mm. Esto es súper interesante porque por una cuota de 50-60 euros por mes, tú puedes tener un dispositivo de alta calidad. Eso está muy bien. De hecho, bueno, yo creo que a la audiencia también le va a gustar mucho saber eh, el porcentaje, digamos, de facturación, si se puede saber, en software actualmente, ¿no? De Sí, software versus el hardware. Porque antes era prácticamente el 100%, ¿no? Y ahora sí, por lo que veo que es un cada vez se reduce 30, más. 70 Sí, o... aprox eso, cada vez se reduce más, cada vez el software tiene más impacto a nivel facturación y porque también cambiamos el modelo de negocio. Cuando vendíamos el hardware one shot, claro, el hardware suma mucho la facturación, Exacto, porque un sí, sí. dispositivo es caro en comparación con una licencia. Claro, Entonces, claro. cuando viene un cliente y te pide 200 terminales, hizo un proyecto por ahí solo de hardware de 200 y largos miles de euros. Entonces, ahora que hicimos, cuando vendes HAS y lo vendes con una cuota mensual tipo renting, evidentemente la facturación baja. Por eso es que digo que esa transformación del modelo hace que en Spec hemos evolucionado y hemos crecido en los últimos 5 años de una forma bestial, pero bestial, en cantidad. Solo el año pasado tuvimos más de 20 incorporaciones en Spec. En una empresa de 90 empleados en España, solo en España hablo. Sí, sí. Solo en Muy España, o bien. sea, hoy somos 95 y digo, en el año pasado 20 largas ¿Y qué personas, perfiles se mucho, entraron? mucho I+D, mucho ingeniero, por sobre todo es esto, de desarrollo de software, I+D, bueno, ingeniería, fabricación,
Te diría que todas las áreas más operativas, Pero no el tanto desarrollo de comercial. software no se hace en Francia, ¿no desarrollo No, en no, Francia? no, ¿Se, no, se no, no. desarrolla Sí, sí, todo, sí, ahora, todo ahora te lo aquí? voy a mostrar. Sí, Ok. sí, 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 sí. No, no, se desarrolló. Spec es... la verdad que tenemos la fortuna de formar parte de un grupo muy potente, pero a la vez tenemos muchísima independencia. El software lo fabricamos aquí, el software de Spec Pero los es... franceses, por ejemplo, utilizan, o los portugueses utilizan el código que se hace aquí y se fabrica aquí. Quitemos Sí. Francia, que tiene su propio producto, porque aparte hay una legislación de 35 horas muy específica, Mm. etcétera, que ellos tienen su producto, pero a nivel hardware, todo el grupo utiliza hardware de Spec, los terminales, y a nivel software, excepto Francia, sí, también. O sea, Vale. todos los mercados donde estamos y donde vende Spec, vende el software de Spec que se llama NetTime One, Sí. que es un producto nuevo, es el producto que yo aposté cuando vine aquí. Hicimos un producto 100% SaaS, con una arquitectura SaaS, y es el producto que apostamos y que desarrollamos prácticamente desde cero, porque tenía otras soluciones spec, pero eran más on-premise, y tuvimos, cuando yo llegué aquí, esta disyuntiva de evolucionar productos actuales o crear uno nuevo. Y básicamente el NetEnt One es un producto prácticamente nuevo. Y para eso, desarrollo de software, como te decía, ingeniería, I+D, fabricación, son las áreas que más... y después reforzar eh, roles nuevos que no existían. Roles de recursos humanos que Spec no tenía, roles de controller financiero que tampoco teníamos. Ahora, por primera vez, vamos a tener un departamento jurídico dentro que tampoco teníamos, y es parte de nuestro crecimiento y de nuestra evolución. Vale. Si entramos ahora en la parte del software, Sí, explíqueme qué tipo de soluciones tenéis, sí, ya no solo de control, ¿no? sí. Horario, sino... Bueno, aquí nosotros somos los raros del sector, ¿no? Todo el sector va a software y a recursos humanos. Y nosotros queremos ser expertos y los mejores en lo que hacemos. Que, que es control de horario como solución con software y con hardware propio, y con funcionalidades que en el mercado no es tan habitual integrarlas a control de horarios, como es control de accesos, control de visitas, control de tareas. Eh, Dos líneas de cada una para que se entiendan. El control de accesos es muy típico integrarlo al control de horario, porque el control de acceso básicamente es un molinete, una barrera, en donde cuando la persona ficha hay un impedimento de paso para eso. Normalmente el mercado es integraciones contra controles de acceso, que también generan problemas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un control de acceso y un control de horario, y despido a una persona, y esa persona quiero que a partir de ese instante no entre y no pase más el molinete de la puerta, y yo lo doy de baja en mi sistema de control de recursos humanos, pero al día siguiente se integra por interfaz con el de control de accesos, esa persona se va y puede volver a entrar. Y en empresas grandes esto es un problema. Total. Entonces, nosotros ahí volvemos a la palabra mágica, solución. Una solución integral en donde si yo lo doy de baja del control de horario, automáticamente se da el control de acceso y automáticamente esa persona no puede entrar a ninguno de mis Centro, accesos. exacto. Y esto lo valora mucho. Y no lo hay. En el mercado nuestros competidores no lo tienen. Control de visitas. Muy ligado y muy relacionado al control de accesos. Cada persona está autorizada a recibir visitas. Entonces, de una forma muy dinámica, cada colaborador puede gestionar. Si yo te estaba esperando hoy, te puedo enviar un código QR, tú con ese código QR abres la barrera, pasas, aparcas tu coche en la plaza de parking tal. Toda esta gestión la hacemos nosotros dentro del control de horario y accesos todo integrado. Y la gestión de tareas, para mí es como un control de horario 2.0, ¿no? En el control de horario tú sabes entrada y salida, pero ¿qué pasa todo ahí en el medio, ¿no? La persona entró a las 9 de la mañana y se fue a las 6 de la tarde. ¿Qué hizo? Bueno, nosotros en el control de tareas podemos traquear en qué línea de producción, incluso a qué centro de coste, cuánto tiempo le dedicaste a cada uno de ellos. Se pueden asignar órdenes de pedido ahí adentro para eso saber cuántos pedidos hiciste en un determinado tiempo. Entonces, es información mucho más avanzada y evolucionada del control de horario. Y esto tampoco es habitual. No, no es para nada. Tampoco es habitual. De hecho, es interesante, ¿no? Y las empresas realmente contratan, ¿no? Entiendo Total, eso, total. el control No, 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 de por los empleados que hacen. Bueno, a nivel de curiosidad, ¿cómo lo hacéis?
sobre todo aquellas personas que están trabajando con ordenador, Sí. que se instala un software para que controla qué está haciendo No, en cada momento, es ¿o el cómo mismo, funciona? es el mismo NetTime One que dependiendo de la particularidad de cada empresa va haciendo esos fichajes intermedios. Tú puedes fichar solamente entrada y salida Sí, y sí. luego una vez al día asignar proyectos de forma por software, asignarlo, o bien tenemos, esto es muy típico en logística, las empresas logísticas más grandes de España son clientes nuestros. Venimos a decir que todas las grandes son clientes nuestros, por este tema, ¿no? Porque las empresas valoran mucho esto. Entonces, ellos tienen, no sé, tarjetas con lectores en diferentes zonas del proceso logístico Sí, y ellos saben que cada X cantidad de pedidos fichan. Entonces, eso le puede permitir que la persona entró en un horario, salió en otro horario, pero ¿qué hizo? O sea, ¿cuántos pedidos fue haciendo? ¿Cuántos envíos fue haciendo? En fabricación también, en cada línea de fabricación hay un equipo nuestro, y por eso es tan importante el software con el hardware. Hay un equipo nuestro en donde la persona ficha al entrar a la planta industrial, sale cuando se va, pero en el medio va fichando cada vez que que comienza un trabajo y termina. ok, Eso me permite traquear el inicio y el final de ese trabajo. exacto. Y para los que están teletrabajando, eso Sí. también los podéis... Sí, nosotros tenemos un módulo de teletrabajo que permite gestionar de una forma muy simple y muy dinámica. Todos estos son módulos nuevos que fuimos añadiendo al NetTime One, ¿no? Que es esta evolución que hicimos a nivel software en nuestra compañía. Nosotros éramos una compañía que era muy de ingeniería, que cada cliente tenía su versión y cada versión tenía su custom, sus ad hocs, pero eso también era difícil de evolucionar, porque cuando tú tienes 5.000 clientes y 5.000 licencias, que Sí, estoy sí. exagerando, ¿eh? Sí, sí. Pero podría haberlas, claro, es imposible de gestionar esto. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Cogimos el NetTime One y dijimos, empecemos a trabajar en este software, añadirle funcionalidades en experiencias que tenemos de grandes clientes que tenemos y vayamos pasando esos customs a un estándar, a un único estándar, en donde todos los clientes tengan una versión, en donde esa versión pueda desarrollar y puede evolucionar. Y si mañana alguien viene y me pide algo, lo pongo en este mismo producto si tiene la lógica del Claro, producto. sí, sí, Y sí. eso hizo que nuestro software sea cada vez más potente y seamos expertos. O sea, es raro que alguien, una empresa venga y nos pida algo que no tenemos. Sí, Es raro, porque claro, ya tenemos toda esta experiencia, ¿no? te entiendo. Sí, sí. De hecho, bueno, no sé si es casualidad o no, yo creo que no. Tú has comentado antes que en el 2019, Sí, ¿no? Es cuando la empresa, digamos, familiar se lo vendió, sí, pero justamente coincide con, ¿no?, la nueva normativa del control sí. horario, que yo me Mira, acuerdo aquí en España que de repente, no, bueno, no, el sí, sí, Softdo y sí. nosotros que ya recomendamos soluciones de software, de repente hubo un boom, todo el Ese, mundo que tenía que hacer un control nada, horario, que no sabía si era con no papel, etcétera, tal. ese año fue una locura. Pero ya No, te coincido, ¿no? Que no, no, realmente coincide con muchas, familia salió bueno, bueno, no, coincide con muchas cosas. Coincide con y luego la pandemia, claro. por eso, Sí, yo mediado junio del 2019 yo me vine para aquí con mi familia con el desafío de esto, de la transformación de SPEC, ¿no? O sea, de replicar lo que habíamos hecho en Latinoamérica, pero en la casa matriz y con un impacto worldwide. O sea que era un súper desafío. Octime ya estaba en SPEC hacía 4 años, desde el 2015. En el 2019 me dan esta responsabilidad a mí. Y fue un año brutal, porque llego en la mitad del control de horario, en donde no podíamos dar abasto a la demanda que había. La verdad es que no estábamos del todo preparados para esto. Lo hicimos muy bien, pero la empresa, todo el crecimiento que tuvo fue posterior a esto, este año. Justo vino principio del 2020 la pandemia, que para nosotros fue terrible, porque fue una gran oportunidad, pero terrible también, porque el producto que más vendíamos en ese momento era la biometría. Todos nuestros clientes tenían biometría al dedo, y el dedo era un punto de contagio. Porque claro, tú estornudas y pones el dedo y viene otro pone el dedo. O totalmente. sea, entonces, de golpe, nuestros clientes nos empezaron a pedir lectores faciales que detectaban mascarilla y medían temperatura. Y yo, ¿pero qué es esto? O sea, nosotros Sí, sí, hacemos sí, huella sí. digital. O sea, Sí, sí, no, sí. ¿qué me estás pidiendo? Por primera vez ahí nos tuvimos que integrar con un hardware externo, aunque no queríamos, porque no estaba en nuestra filosofía.
pero no nos quedó otra, porque en China ya estaban 1 año, 6 meses avanzados, entonces ellos ya tenían la tecnología y empezamos a traer lectores faciales que leían temperatura y veían mascarillas. Eh, y esto fue una revolución interna, ¿no? En donde yo recién había llegado y estábamos cambiando el modelo de negocios a un hardware externo que no era nuestro, que no estaba en nuestra cultura. Después de esto vino el GDPR, protección de datos, en donde la biometría empezó a decirnos aquí no, o sea, Sí, no, sí, no sí. más biometría. Claro, eso Eh, también debió ser un shock. fue una tormenta tras Sí, otra. sí, ¿Viste cuando llega sí, sí. una tormenta tras otra? Pero a mí en lo personal me encantó porque fue una experiencia brutal. Total, claro. Fue una Sí, sí. experiencia brutal y fue una transformación permanente. Primero la pandemia, después el GDPR y cuando la cosa se calmó un poquito todo, fue donde empezó nuestra transformación brutal a nivel recurrente, ¿no? O sea, te diría que ahí 2022 fue cuando pusimos el motor a toda máquina, donde empezamos a convertir un modelo de negocios que no estaba aquí, que había una resistencia muy fuerte interna, porque claro, porque los 40 años anteriores se habían vendido licencias y se había vendido hardware. Entonces, ¿por qué ahora voy a venderlo una licencia recurrente? Los comerciales me decían, pero los clientes ya tienen servidor, no necesitan el SaaS. El SaaS aquí en España todavía no llegó. Y yo creo que confíen. Esto, el SaaS vino para quedarse, o Sí, sea, sí, es lo que nos va total. a permitir crecer, invertir y esto, ¿no? O sea, el no tener cada año una aventura nueva, diferente. Ujú. Y De hecho, el SaaS, todas formas como concepto también está evolucionando, ¿no? El software as a service, el pago por licencia, se, nos está cambiando también un poco, nos está pivotando un poco más al más por uso, por ¿no? uso, sí. ¿Cómo lo estáis? A nosotros no nos afecta todavía esto, la verdad que a nuestro sector todavía no llegó. Vosotros facturáis por empleado, ¿no? Entiendo. No Sí, nosotros facturamos por empleado, pero ¿qué claro, ficha? hay toda una transformación interna que tuvimos que hacer porque cuando vendíamos licencia, nosotros no distinguíamos un empleado activo de una baja. Entonces, una empresa que tenía mucha rotación, y esto pasa mucho en logísticas, en call centers, de hecho tenemos empresas, en Argentina era muy habitual porque hay mucho agro y agricultura, y en la Sí. agricultura tú pasas de que en un periodo de tiempo tienes 10 veces más dotación, pero el resto del año tienes muy pocos. Y nosotros ahí no teníamos una herramienta para ofrecerle, porque les decíamos, lo siento, pero yo vendo licencias. Si tú durante una época del año tienes 500 empleados y el resto tienes 20, yo te voy a vender 500 licencias. Y no podía distinguir esta licencia activa e Ok. inactiva. Mientras que con el SaaS fuimos flexibilizando esto y hoy, por ejemplo, en nuestro SaaS con NetTime One, sí que lo diferenciamos y no cobramos por las licencias inactivas. Solamente se paga por las licencias activas. Es decir, si yo ahora tengo 500, pago por 500, Si pero, mañana pero tienes sí. 20, pagas 20, sí, exacto. Entonces, esto y las bajas nos pasaba mucho con empresas de mucha rotación, en donde, claro, era una bola de nieve, ¿no? Porque yo hoy te contrato para 500 empleados. Mañana cambié el 10% y ya son 550. El año que viene son 600. Y así voy cada vez más. Entonces nos encontrábamos con empresas que pagaban licencias por 1000 empleados, pero en realidad tenían 500 por la rotación que tenían. Entonces ahora a estas empresas le decimos, mírate el SaaS, que en el SaaS vas a pagar por 500. Y aquí sí que cambiamos y que mejoramos en este aspecto, y los clientes son muy agradecidos en este sentido. De llegar a pagarlo por 100% por uso es un poco más complejo a nivel administrativo también, ¿no? Digo, porque claro, si tú hoy tienes, no puedo estar mirando día a día cuántos empleados tienes. Es más complejo. Yo creo que hoy ya el ofrecerle a nuestros clientes, lo valoran mucho esto de solamente pagas por los empleados activos, Sí, todos los sí. inactivos que guardas, porque por la ley tienes que guardar 5 años creo, hacia atrás tú lo guardas y por esas licencias, como están inactivas, no te las cobramos. Muy bien, Esto muy se bien, valora mucho. muy bien. Bueno, que aquí tienes el centro de I+D, etcétera. El Sí, tema de la inteligencia artificial. sí. ¿Es una moda? ¿Es una realidad? ¿Está sobrevalorada la IA? ¿Qué opinas? Yo creo que es una herramienta. Y sí que es una herramienta que nos la piden y que estamos trabajando en ello. Y que va a pasar algo parecido a cuando, ¿te acuerdas? A ver, cuando las empresas hace, no sé, 15, 20 años, tú decías, mi producto es web.
y lo vendías como es web. No tienes que tener nada instalado, tú te conectas y es web. Y competíamos contra empresas que te decían, no, pues yo tengo que instalar en cada máquina un instalador y de golpe todo pasó a ser web y ya nadie lo valora, digo, o sea, porque es tan natural de que si un producto no es web, tiene muchas limitaciones. Bueno, yo creo que la IA es una herramienta que va a formar parte de cualquier producto, que se va a poder aprovechar más o menos, pero no sé, para mí es, por lo menos en nuestro sector, lo veo más en la planificación de turnos que en el control de horarios. De hecho, nosotros, y déjame hacer un paréntesis esto de planificación de turnos, como parte de este crecimiento que tuvimos hace 3 años, creo que fue en 2022, yo veía que nuestros clientes nos pedían esto, ¿no? O sea, planificar turnos de una forma más inteligente. Nosotros somos muy buenos en control de horarios, en gestión de tiempos. Para hacer un paralelo y una diferenciación en la gestión de tiempos, tú controlas hoy y controlas lo que pasó, pero no planificas a futuro. Entonces, en la planificación de turnos teníamos clientes que nos decían, mira, si yo sé que el fin de semana voy a tener el Black Friday y que voy a facturar un 40% más, necesito que tú me digas cuántos empleados voy a necesitar tener en cajas, en retail, Sí. en todo, en cada uno de mis departamentos. Y esto no lo teníamos. Entonces, en 2022 adquirimos a Turnos como grupo, ¿eh? O sea, no es una adquisición que hizo Grupo Octime, pero fue fue pedida, te diría, por mí, porque en España lo necesitábamos y poder llevar a nuestros clientes esta solución complementaria con Aturnos, que es el líder en planificación de turnos en España Sí. y forma parte de nuestro grupo. Y ahí sí que veo, de hecho, Aturnos viene trabajando hace mucho en inteligencia artificial, porque ahí sí que Sí, hay, exacto. lo veo mucho más claro. Sí. En control de gestión de tiempos no lo veo tan claro. Siento que va a ser, como te decía, una herramienta tecnológica más Ujú. potente, pero nos vamos a acostumbrar y todo va a tener IA, como hoy todos los productos son web. Perfecto, perfecto. ¿Cómo, ya para ir concluyendo, Sí, Marcelo, bueno, me lo estás explicando todo fantástico, me lo estoy pasando muy bien. El tema de los competidores. sí. Claro, vosotros estáis compitiendo con empresas pura y dura de software, que ya no solo hacen control horario, planificación, sino Recursos que ya son humanos. software completos de recursos humanos, porque Sí. vosotros no hacéis nóminas, ¿no? No. El portal de empleado. No, es para Porque, gestionar vacaciones, ausencias. Eh, ¿sabes? ¿Cómo lucháis? Porque además hay empresas, incluso españolas, que son unicornios de sí, software, que sí, eso sí. que debes encontrar con Sí, sí, ellas. sí, sí. Hay una revolución desde mi punto de vista a nivel en nuestro sector, ¿eh? Hay una revolución, hay un cambio 360. Nuestros competidores históricos de gestión de tiempos no existen más. No existen más. O sea, no los quiero nombrar, pero digo, Sí, son empresas que dejaron de existir porque fueron adquiridas por grupos, porque formaron, ahora hoy es un módulo del control de horario sí. de otras soluciones, pero la verdad es que no existen. Y hoy nuestros competidores son estas suites de recursos humanos, que a mí me encanta, porque hay una diferenciación muy grande. Y yo creo que hay mercado para los dos. Y estas suites estamos hablando con ellos muy habitualmente porque somos complementarios. Porque nosotros tenemos clientes que nos dicen, mira, yo quiero tener una suite de recursos humanos, pero tengo una complejidad de control de horarios que no me puedo ir con ellos. Porque evidentemente, cuando tú tienes una suite, no eres experto. O sea, digo, o eres best of breed o eres suite. Entonces, nosotros tenemos muy clara nuestra estrategia que queremos ser y somos los mejores en gestión de tiempos y planificación de turnos. Y este es nuestro foco. Eh, Hay muchos clientes nuestros que nos dicen, quiero tener una suite de recursos humanos, Ujú. y la respuesta es, me integro, no pasa nada. Sí, Yo sí. me integro contra nómina, todos nuestros... O sea que Spec no va a ir nunca, bueno, nunca se puede decir nunca, ¿no? A nóminas, por ejemplo. No vais a hacer No, nóminas. no, no, no No, está en no es nuestra nuestro. filosofía, no está en nuestra Es que es otro filosofía, software diferente. no está en nuestra Está, filosofía y tampoco queremos ir a recursos humanos. Sí que tenemos funcionalidades que compartimos con otros, por ejemplo, la gestión documental, que nuestros clientes nos dicen, mira, que yo quiero poner la nómina, el recibo de nómina adentro del control de horario, o quiero compartir una política de recursos humanos y que todos los empleados lo puedan ver adentro del NetTime. Y eso sí que lo tenemos. Pero no queremos ser una solución de recursos humanos, porque hay muchas, porque son muy buenas,
y porque lo van a hacer mejor que nosotros. No. Pero está claro Ahora, que os integráis prácticamente con todas. con todo. No, más que nada, quiero decir, Y con estos unicornios. ausencias va parar directamente la nómina. Y con estos unicornios que tú estás pensando, o estamos integrados o estamos en tratativas de integrarlo y ya estamos hablando con ellos. Sí. Y no nos vemos como competidores, nos vemos como complementarios. ¿En dónde puede haber esta competencia? Cuando una empresa dice, yo no tengo grandes complejidades de control de horario. Mis empleados fichan de 9 a 18, no necesito más, cumplir la ley. Ahí sí que no podemos aportar tanto valor. Exacto. Y esos son los que eligen la suite de recursos humanos. Ahora, hay muchísimos clientes que tienen esta suite de recursos humanos y en estos unicornios que vienen y nos dicen, necesitamos fichar por incidencias. Necesitamos que cuando una persona salga a fichar, nosotros aquí fichamos, no sé, la salida a fumar o la salida de café o la salida al médico, pero queremos que el empleado fiche. Y en estas empresas no hay fichajes por incidencias, por ejemplo. Entonces, nosotros hacemos esta gestión de tiempos más compleja, más personalizada. Sí. No, también está bien con la adquisición de Aturnos, que también los conocemos desde hace un montón de años, ¿no? Poder ir dando esa parte, ¿no? Claro. Para hacer el futuro. Eso es... Claro, y nos complementamos muy bien con Aturnos. Y pasa lo mismo, ¿no? Porque los dos hacemos control de horario. Entonces podemos decir, ¿pero son competidores? No. Ellos son más retail, más salud, residencia, sociosanitario, Sí. y nosotros somos más fábrica, por ejemplo. Ahora, ¿tenemos clientes en común? Pues muchos, y muy grandes, que necesitan las dos cosas, pero somos complementarios. No competimos contra Turnos y tampoco competimos contra estos unicornios, en general. ¿Cómo es el futuro empresarial en España a nivel de software? ¿Cómo lo ves? De aquí 5 años con más compras y adquisiciones, más... Sí, yo veo que se está atomizando, ¿no? Que hay grandes grupos que están adquiriendo y se está haciendo grandes conglomeraciones de software. Y yo no estoy seguro si hay mercado para tantas empresas de software de recursos humanos como lo hay hoy. Por eso es que me encanta nuestra estrategia. O sea, ser expertos en control de horario no hay muchos. Entonces, y como te digo, todas estas suites de recursos humanos y de nómina, estamos en tratativas o ya estamos integrados con ellos, porque todos ellos necesitan un experto en control de horarios. Porque hay una ley, porque hay una complejidad, porque hay una cultura también. Hay otras culturas en donde el empleado no ficha, nunca ficha. Y solamente se marcan las ausencias. O sea, es completamente aquí. Y aquí por la cultura latina, aquí no solo que hay que fichar, sino que le ponen una cámara para ver si la que ficha es él, porque como no hay biometría, o sea, se pasan las tarjetas, o sea, digo, es otra cultura. Aquí esta gestión del tiempo se necesita mucho. Y ojo, no hablo, a mí la palabra control horario no me gusta, pero así es como se llama y me acostumbré. A mí me gusta hablar de la gestión del tiempo, ¿no? O sea, sí que hay empresas que lo hacen más como un control, pero el mercado está cambiando acá también. Y yo creo que las empresas hoy buscan la productividad, buscan la eficiencia, buscan la conciliación familiar también, y esto no es incompatible con la gestión de tiempos. En la gestión de tiempos es saber cuánto tiempo trabaja un colaborador y esa eficiencia que tiene en ese tiempo. Si yo sé que una persona trabaja la mitad de su jornada, pero hace el doble que otra, es claramente o es muy capacitada esa persona o el resto no. Entonces, me permite tomar decisiones, me permite tomar decisiones estratégicas. No creo que el control de horario o la gestión de tiempos sea solo para empresas que están con el látigo en la mano. O sea, pero me ha gustado la parte esta que has comentado antes, de la parte intermedia, ¿no? El tema de la productividad, ¿no? Correcto. Saber qué están haciendo en ese tiempo, ¿no? Eso también es importante, que se pueda medir y que luego lo podáis valorar, porque tú has dicho, ¿no? Que esa persona a la mitad de tiempo puede hacer el doble que otra. Pero eso hay que... Pero para descubrir ese talento... Exacto, hay que medirlo bien. Lo puedo hacer, o sea, no puedo tomar decisiones si no se mide. Entonces, para mí es una métrica fundamental y no es una métrica de el tiempo trabajado. Es del tiempo trabajado, es de en qué trabajó, es de cuántas vacaciones quedan por tomarse para yo saber si voy a estar, si esa fecha punta que voy a tener de mucha facturación, voy a tener a la gente de baja o no, poder anticiparme a un burnout, o sea... Sí. Puedo tener mucha información. Nuestros clientes muchas veces analizan y yo sé que cuando un empleado está cogiendo tantas horas extras, después hay más probabilidades de baja.
Entonces, tengo que tener cuidado. Y cuando una persona, porque lo necesita, porque quiere, porque me viene bien, darle muchas horas extras, decir, no, no, cuidado, no le voy a dar más horas extras, aunque quiera y aunque me venga bien, porque sé que hay un potencial riesgo en un futuro. Sí, sí, el burnout, que sí, sí, estás total. Entonces, todo esto se hace con una herramienta potente. Total, Y total. Marcelo, me encanta porque eres muy transparente y has explicado muy bien la evolución del grupo SPEC, este cambio que habéis hecho al modelo SaaS que tiene todo el sentido del mundo. Eso está fantástico. Estamos aquí todos también para aprender. Algún error también habéis cometido, ¿no? Si pudieses tirar para atrás, ¿qué cositas hubieses cambiado? ¿O no hubieses cambiado nada, Marcelo? no sé, yo soy, lo hablo siempre con mis hijos, ¿eh? Para mí el camino es el que es y uno va aprendiendo en ese camino. Y la verdad es que, lo digo con mucha humildad, ¿eh? No me arrepiento de nada de lo que hicimos. Creo que fue un camino en estos últimos 6 años muy vertiginoso, con mucho cambio y que hemos podido sortear muy bien estos cambios. Hemos hecho una transición espectacular como compañía de ser una empresa tradicional a una empresa multinacional, moderna, con un producto moderno, con un cambio a nivel producto, con un cambio a nivel cultura. Esto que te decía de que los comerciales, pero que los entiendo, 40 años vendiendo un producto on-premise, ¿por qué ahora viene este argentino y me hace Sí, vender sí, SaaS? O sea, sí, sí, cuando mi sí. cliente ya tiene un servidor y no lo va a cambiar. Entonces, digo, hicimos una transformación muy grande, manteniendo la facturación, creciendo en facturación, creciendo la curva, si ves un gráfico de recurrente nuestro, es casi vertical, Muy bien. eh, con toda una transición cultural dentro, con una pandemia, con Sí, sí, has GDPR. bebido de todo, sí, sí, aquí dentro, sí, sí. Y la verdad es que yo estoy súper orgulloso de lo que hicimos como equipo, o sea, súper orgulloso. Que hay algunas cosas que se pueden haber mejorado, seguro, pero a nivel general, de verdad que no lo veo tan claro. O sea, estoy muy orgulloso de lo que hicimos. Muy bien, muy bien. De todas formas, yo quería darte las gracias por tu tiempo, Marcelo. Nos lo has explicado, insisto, súper bien. Me lo he pasado realmente muy bien. Ver la evolución, ¿no? Del grupo SPEC con adquisiciones, Ujú. con la parte de internacionalización. Nos quedan unos años realmente apasionantes. Sí, total. Ahora mismo has hecho muchísimo trabajo, pero, Sí, pero me gusta ver que aún tienes la energía, la sí. fuerza y la visión, que no todo el mundo tiene esa visión, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir. Sí, para mí Lo... viene la mejor parte ahora, porque hasta ahora estábamos en esa transformación. Yo creo que la transformación grande ya la hicimos. Ahora lo que queda es consolidar estas bases, ¿no? Es que el equipo de desarrollo, que ahora lo vas a ver, pero se multiplicó por 5 o 6, todo este cambio cultural ya lo hicimos, con lo cual ahora viene una etapa creo que más bonita, más de, no digo de piloto automático, porque no, porque esto es el Sí. mercado, hay que estar todo el tiempo innovando, pero tenemos unas bases muy claras, muy bien asentadas, hicimos el trabajo duro que había que hacer para hacer esta transformación y ahora es simplemente seguir innovando, que es lo que mejor sabemos hacer, seguir reinvirtiendo, que es lo que venimos haciendo de estos 6 años y, y para mí a nivel mercado es un momento ideal para nosotros, porque son pocos los jugadores que somos expertos en control de horario y creo que somos un gran complemento para cualquier empresa de nómina, para cualquier suite de recursos humanos, y jugamos en una liga diferente, complementaria. Complementaria, sí, Esto sí, me encanta y creo que hay mucha oportunidad, mucha. perfecto. Pues nada, os iremos siguiendo de cerca al Grupo SPEC. Marcelo, muchísimas gracias Gracias a ti. por tu tiempo. Y ahora nos vamos a jugar al billar un rato. Ahí el Al billar, futbolín, al al futbolín. futbolín. Y sobre todo también conocer vuestras oficinas, conocer un poco al equipo. Y muchísimas gracias por tu tiempo, Estupendo. Marcelo. Gracias a vosotros. Nos vemos en el siguiente capítulo de Puro Software.